Hola, les doy la bienvenida entonces a la revisión de un plugin de la gente de Lindell Audio, conocido con el nombre de Lindell 245E. Es básicamente un limitador y un compresor. Esta unidad entonces dicen ellos que emula fielmente y reproduce el comportamiento y el carácter de uno de los más famosos compresores y limitadores que utilizaba tecnología de puente de diodos. Esas unidades que utilizaban entonces este sistema de puente de diodos lo que hacía era que utilizaban diferentes dispositivos para controlar el voltaje con el fin de lograr entonces la reducción de ganancia. Algunos utilizaban circuitos VSA, un transistor tipo FET, una fotorresistencia, un tubo, pero específicamente esa versión que ellos emularon utiliza entonces un puente de diodos. Lo que hace es que básicamente controla el voltaje utilizando una polarización de corriente continua en los diodos, pues para modificar entonces su resistencia y controlar de esa manera entonces la manera como atenúan la señal. En la interfaz de usuario nos encontramos entonces con este dial con el cual ajustamos la cantidad de señal que estamos procesando, el control de mix. Obviamente llevándolo a un 50% tenemos procesamiento paralelo. Tenemos aquí el filtro high pass para jugar con el sidechain. Podemos filtrar hasta 400 Hz partiendo de 20 Hz. Este compresor se divide en dos partes. Esos controles que acabo de mencionar son comunes a tanto el limitador como el compresor, pero curiosamente las etiquetas hacen referencia a qué lado está cada cosa. Entonces tenemos a la izquierda todos los controles del limitador y a la derecha los controles exclusivos al compresor, y en el centro controles comunes a ambos. Entonces dry wet y el filtro sidechain son comunes a ambos. Luego tenemos entonces las dos perillas que nos permiten controlar el comportamiento del limitador y del compresor. Entre las opciones que nos ofrecen ambos, que son similares, encontramos que ambos por defecto están en off, apagados. Inicialmente tenemos, por ejemplo, en el compresor la S, que indica que el compresor va a trabajar con un tiempo de ataque lento, slow, y luego tenemos la F, que haría referencia entonces a un ataque rápido, en este caso sería fast. Esos ajustes, en este caso de fast, equivaldrían a los ajustes originales del dispositivo. Luego tenemos entonces a la derecha del mismo el ratio para ajustar entonces la relación, tenemos el umbral del compresor y tenemos aquí los tiempos de liberación también del compresor. Luego nos encontramos en la parte céntrica con el tiempo de liberación del limitador y tenemos para ajustar los niveles del limitador. Tenemos luego arriba del mismo la ganancia general de las dos unidades y tenemos entonces para el limitador también ataque lento en S y ataque rápido con la F. Y este IN tenemos para bypassear el plugin o apagarlo. Luego tenemos esa perilla para ajustar entonces qué queremos medir en este búmetro. Tenemos entonces por defecto la señal de control, pero obviamente podemos medir entonces los niveles de entrada y salida. ¿Y cómo funciona esto? Cuando estamos en la posición IN, en este caso como lo tengo aquí, nos va a mostrar los niveles de entrada, en este caso utilizando la escala roja. Vamos a mirar allí los niveles de entrada en decibeles. Cuando nos vamos entonces a control, que es la posición que tiene por defecto, nos va a mostrar entonces la reducción de niveles en decibeles también, y vamos a verlo entonces en color negro en este caso. Y cuando nos vamos a out, salida, vamos a tener entonces obviamente los niveles de salida después de la compresión y la limitación, en este caso en la escala roja también. Básicamente es la forma entonces de elegir qué quieres visualizar y cómo interpretar eso que visualizas acá en escala roja o en escala negra. Encontramos la posibilidad también de hacer entonces ajustes A y B, esto con el fin de tener dos ajustes distintos y poder entonces comparar para ver cuál se comporta mejor entonces con el material de audio con el que estemos trabajando. Totalmente a la derecha tenemos entonces la configuración del mismo, donde podemos ajustar la calibración. Por defecto viene a menos 18 decibeles, pero tú puedes elegir aquí la escala. Tenemos el oversampling, por defecto está apagado, tú puedes colocarlo, en este caso voy a dejarlo a 2x, y aparte de dejarlo a 2x voy a decirle que sea el valor por defecto. Es decir, que cuando vuelva a reiniciar el plugin o lo cargue en otro proyecto, siempre va a estar a 2x. Y tenemos activa el external sidechain, obviamente para trabajar entonces ese modo de operación. Y arriba tenemos entonces los presets, que no son muchos, pero tenemos para bajos, para baterías o buses de batería, tenemos aquí para guitarras acústicas, para mixbox y para voces. Vamos a probar eso entonces sobre una mezcla. Vamos a escuchar eso entonces cómo se comporta. El plugin bypasseado estaría allí. Procedo a activarlo. Voy a jugar entonces con los parámetros de forma aleatoria para ver entonces cómo controlamos, cómo aplastamos la señal, cómo le damos un poco más de punch con el limitador, y con el compresor entonces controlamos la dinámica. Manos a la obra.
Y eso es básicamente este Lindell 254E, limitador y compresor que emula un compresor entonces que funcionaba en puente de diodos. Con esto cierro esta pequeña revisión. En la descripción del vídeo te dejo entonces un enlace para que descargues una versión de prueba del mismo y pues tú mismo experimentes con él. Esperando que la información compartida en algún grado te haya sido útil. Si así fue, dale un like, comenta, comparte, suscríbete al canal si eres nuevo y nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones para vos.